Prepárate para un viaje al límite de la realidad. Un viaje a ese territorio donde la vida y la muerte se entrelazan. Un territorio del que pocos regresan y aún menos se atreven a describir. Hoy nos sumergimos en las experiencias cercanas a la muerte, esas historias escalofriantes de quienes han rozado el más allá y han vuelto para contarlo. Relatos en español, en nuestra lengua materna, que nos acercan a lo desconocido. Exacto, vamos a explorar una colección de estas experiencias, todas traducidas al español, extraídas de los archivos de la Fundación para la Investigación de la CCM. La NDRF, una organización que recopila y protege el anonimato de quienes comparten sus vivencias. Empecemos por lo más común, ese elemento que aparece una y otra vez en estos relatos: el túnel y la luz. Imagina la oscuridad más absoluta, un vacío que te envuelve. Y de pronto, al final de un túnel, una luz cegadora. Como la que describe Sherren, quien vio cintas ondulantes de luz de colores, o Kerrie, que al acercarse a la luz sintió una energía intensa. Una sensación de paz, de bondad absoluta. ¿Pero qué significa esa luz? Es una señal, una bienvenida o algo más. Muchos también describen la sensación de salir de su propio cuerpo. De observarse a sí mismos desde fuera, como si su alma se desprendiera de su cuerpo físico. Una ruptura con lo terrenal, una visión que desafía nuestra comprensión de la realidad. Starling Kay, por ejemplo, se vio a sí mismo rodeado de médicos, mientras que Luis así sintió una conexión profunda con la fuerza vital de un árbol. Es como si la conciencia se liberara, permitiéndoles percibir el mundo de una manera totalmente nueva. Y en este viaje al borde de la muerte, muchos se encuentran con seres queridos que ya no están entre nosotros. Reencuentros que despiertan emociones profundas que nos hacen pensar que el amor puede trascender la muerte. Mónica F.T., por ejemplo, se reunió con su padre, su tío y su abuela. Quienes le dijeron, ya es hora. Seth Lonto, por su parte, fue instado por su padre a regresar a la vida. Mensajes del más allá que nos hacen preguntarnos si hay algo más después de esta vida. Y precisamente la decisión de regresar, de abandonar esa otra realidad, es otro elemento recurrente en estas historias. Una lección entre la paz del más allá y el deber, el amor que los llama de vuelta. Margot S., por ejemplo, se encontró con su perro fallecido, quien le planteó un dilema desgarrador. Quedarse con él o luchar por su hijo. Pero no todos los relatos son de luz y reencuentros. Experiencias que desafían la lógica, que nos dejan con más preguntas que respuestas. Fenómenos inexplicables, que nos obligan a considerar que la realidad puede ser mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Kayun, él, por ejemplo, vivió una vida entera en otro mundo durante su experiencia cercana a la muerte. Imaginen despertar un día con recuerdos de una vida que nunca han vivido. Con un nombre diferente, una familia que nunca han conocido. Oscar Huote, por otro lado, se sintió absorbido por un gigantesco vacío, un abismo sin límites. Y en ese vacío experimentó una felicidad inmensa. Una paradoja que nos lleva a preguntarnos, ¿puede haber felicidad en la nada? En la ausencia de todo lo que conocemos. Y no podemos olvidar la sensación de conocimiento, la comprensión profunda que muchos describen. Como si hubieran accedido a secretos ocultos a los mortales. Johnny F., durante su experiencia, vivió una revisión de su vida. Y recibió la certeza de que todo era perfecto, como debería ser. Pero perfecto según quién, según qué designio. Es un misterio que nos atrapa, que nos impulsa a buscar respuestas en lo más profundo de nuestro ser. Pero no nos engañemos, no todas las experiencias cercanas a la muerte son placenteras. Algunas están llenas de miedo, de angustia, de una oscuridad que se apodera del alma. Sim, por ejemplo, sintió un terror abrumador durante un accidente de coche. Patricia Esege, por su parte, experimentó una angustia insoportable al no poder regresar con su familia. Y estas historias nos confrontan con la fragilidad de nuestra existencia. Con la incertidumbre de lo que nos espera al final del camino. Y nos recuerdan que la muerte, a pesar de ser inevitable, sigue siendo un misterio. Un misterio que nos fascina y nos aterra a partes iguales. Seguimos explorando esos relatos que nos acercan al misterio de la muerte. Cada historia, única y escalofriante, nos ofrece una nueva pieza del rompecabezas. Como si cada experiencia fuera un fragmento de un espejo roto. Un espejo que refleja la vastedad de lo desconocido. La experiencia de William H., por ejemplo, un niño que a los 9 años sufrió graves quemaduras, nos muestra la crudeza de este encuentro con la muerte. Un niño marcado por el fuego. Que décadas después aún recuerda con horror su viaje al umbral de la muerte. William describe una fuerza invisible que lo empuja hacia una pared. Una pared fría y opresiva. De pronto, de la pared emerge una luz cegadora. Y ante él se abre un camino, franqueado por siluetas oscuras. Figuras sombrías que observan en silencio. Imaginen la escena. Un niño aterrorizado, rodeado de figuras oscuras. Avanzando hacia una luz que no comprende. A pesar de su corta edad,
William lo comprendió en ese instante. Me estoy muriendo, pensó. Una conciencia precoz de la propia mortalidad. Y hablando de conciencia, la experiencia de Sam B., quien a los 14 años experimentó una SM tras inhalar aire comprimido, nos muestra cómo un simple juego puede convertirse en una puerta a otra dimensión. Aire comprimido. Una broma adolescente. Que lo catapultó a otra realidad. Sam describe una sensación de flotar fuera de su cuerpo. De verse a sí mismo desde arriba, mientras un pitido agudo resonaba en la levitación. ¿Qué demonios? Pensó Sam en ese instante. Estoy viendo a mí mismo. La sorpresa, la incredulidad ante lo inexplicable. Pero la historia de Simem nos muestra el lado oscuro de estas experiencias. El terror que puede aguardarnos al final del camino. Su experiencia, una esolofinencia de miedo a la muerte, nos recuerda que el viaje al más allá no siempre es un camino de luz. Simem, durante un accidente de coche, se vio atrapado en un espacio blanco, vacío. Un vacío que le helaba la sangre. De pronto, una voz fría y autoritaria le ordenó: cuando se detenga, sal. Imagina la escena, la oscuridad, el silencio, Y de pronto, esa voz que te ordena. que te amenaza. Un recordatorio de que la muerte no siempre es un escape. A veces puede ser una trampa. Y luego tenemos a Oscar Heto, quien, tras una explosión de fuegos artificiales, se vio arrastrado a un gigantesco vacío, un abismo sin fin. Fuegos artificiales, Un espectáculo de luz y sonido. que en este caso se convirtió en una puerta al vacío, Lo curioso es que Oscar Shaw no sintió terror. sino una inmensa felicidad y paz. Una paradoja que nos hace reflexionar: ¿puede haber felicidad en la nada? Quizás la clave no está en el lugar. Sino en el estado de conciencia del viajero. Y hablando de viajes, la historia de Sian nos ofrece un ejemplo conmovedor del poder del amor, Sean, afectado por la gripe porcina, se vio al borde del abismo. luchando por cada aliento. En su SM, Sean se encontró con su padre fallecido. Quien le instó a regresar a la vida. Si quieres volver a ver a Colleen y a sus chicos, será mejor que vuelvas a bajar, le dijo su padre. El amor, el apego a los seres queridos, como un faro que nos guía de vuelta a la vida. A veces, sin embargo, la decisión de regresar es una lucha interna. Una agonía que nos desgarra el alma. Es el caso de Margoes, quien durante un parto complicado experimentó una SM, Un parto complicado. que la llevó a un dilema imposible. Margo se encontró con su perro fallecido. Quien le planteó la terrible elección: irse con él o luchar por su hijo recién nacido. Puedes irte conmigo si sientes que es el momento adecuado, o puedes quedarte y luchar por tu hijo, le dijo su fiel compañero. Imaginen el peso de esa decisión. La culpa, el dolor, el amor incondicional. Mientras Margo luchaba con su dilema, Fia, una niña de 9 años, experimentaba un viaje muy diferente. Un viaje que la llevó a las puertas del cielo, Fia, durante una enfermedad, se vio transportada fuera de su cuerpo. flotando sobre su vecindario. Fia describe su experiencia como un vuelo. Una sensación de libertad y ligereza. Fia, en su viaje, se encontró con una luz brillante en el cielo. Con dos portales que la llamaban. 2 caminos, 2 posibilidades. Y mientras Fia se enfrentaba a la elección, Johnny F., un hombre de 57 años, experimentaba una profunda revisión de su vida. Un juicio final ante el tribunal de su propia conciencia. Johnny F., durante su SM, provocada por una enfermedad respiratoria, revivió cada momento de su vida. Desde su propia perspectiva y desde la de aquellos con quienes interactuó. Una visión panorámica, la posibilidad de comprender el impacto de nuestras acciones en los demás. Y tras esta revisión, una certeza. No había nada malo. Todo era perfecto, como debería ser. La aceptación, la paz interior. Pero ¿es realmente todo perfecto? ¿O es esa solo la ilusión que nos ofrece la muerte? Y es que en el umbral de la muerte, muchos encuentran respuestas a las grandes preguntas de la vida. Preguntas que nos atormentan, dudas que se disipan ante la luz del más allá. Pero ¿son esas respuestas reales? ¿O son solo un espejismo, un consuelo ante lo inevitable? Jackem, por ejemplo, durante una grave enfermedad, experimentó una SM que lo llevó a una profunda comprensión de la unidad del ser. La disolución del ego, la fusión con la totalidad. Jackem describe su estado como observar la existencia, Sin análisis, sin juicio. siendo a la vez causa y efecto de todo. Una paradoja, una comprensión que escapa a la lógica. Y mientras Jackem experimentaba la unidad, Orlando M., un niño de 13 años, se encontraba con una luz que le transmitía una tranquilidad abrumadora. Orlando M. Un accidente de bicicleta. Un viaje inesperado al borde del abismo. Vi una luz que me dio algo parecido a tranquilidad, pero de una manera increíble, describe Orlando M. La luz, una constante en estos relatos. Un símbolo de paz, de amor, de trascendencia. A pesar de su juventud, Orlando M. sintió la certeza de que ese era su fin. Todo el tiempo sentí y pensé que era mi fin en este mundo y fui más que feliz.
afirma Orlando M. La aceptación de la muerte, la felicidad ante lo desconocido. Pero no todos los viajeros encuentran la misma paz. Thomas T., a sus 82 años, experimentó una SM que lo llenó de una profunda serenidad, Thomas T., una embolia pulmonar. un encuentro con la paz absoluta. No sé dónde estaba, pero lo que sentí en ese momento fue paz. Paz total, describe Thomas T. La paz, un bálsamo para el alma. Nunca había sentido algo así en mis 80 años de vida. Es un sentimiento inexplicable. Fue la mejor sensación de paz total, afirma Thomas T. ¿Un testimonio conmovedor? Pero, ¿es esa paz real? ¿O es solo una ilusión, un último suspiro de nuestra conciencia? Y mientras Thomas T. se sumergía en la paz, Devon B., un joven de 16 años, experimentaba una SM que lo transportaba a un paraíso celestial. Un lugar de belleza y esplendor inimaginables. Devon B., Un accidente automovilístico. un viaje a un mundo de ensueño. Devon B. describe un camino de ladrillos dorados, campos de trigo que se extendían hasta el infinito. Y una ciudad de cristal que brillaba bajo una luz celestial. Un paisaje idílico. Sentí la mayor paz que he sentido en mi vida. No quería irme, afirma Devon B. El deseo de quedarse. La fascinación ante lo bello. Pero es esa belleza real. ¿O es solo una ilusión, un espejismo que se desvanece? Y no solo la belleza visual. Devon B. también describe un olor celestial. Una fragancia que escapa a nuestra experiencia terrenal. No era un olor terrenal, era celestial. El olor más hermoso que había fuera de este mundo, describe Devon B. Un festín para los sentidos. Pero ¿es ese olor real? Pues solo una creación de nuestra mente, un recuerdo distorsionado. Y mientras Devon B. se deleitaba en la belleza celestial, Calomel experimentaba una ACM que lo sumergía en otra vida. En otro mundo, Calomel, una electrocución. un salto cuántico a una realidad alternativa. Calomel describe haber vivido una vida entera en otro mundo. Con otro nombre, otra identidad. Luego procedí a vivir toda una vida en otro mundo. Todavía era yo, pero aún así era una persona diferente, con un nombre diferente, etc. Describe Calomel. Una duplicidad del ser, una expansión de la conciencia. Y al final de esa otra vida, Calomel experimentó la muerte. Regresando a su cuerpo original, Luego, morí de vejez en esa vida después de pasar toda una vida como esta otra persona, relata Calomel. una experiencia que nos deja sin palabras. ¿Qué significa vivir otra vida durante una SM? Y mientras Calomel exploraba otras vidas, Tony F. experimentaba una EM Una experiencia de miedo a la muerte. que lo hacía revivir su pasado de una manera singular. Tony, un accidente automovilístico. Un viaje al pasado a través del túnel del tiempo. Tony F., a los 17 años, se vio arrastrado hacia atrás en el tiempo. Reviviendo cada momento de su vida en orden inverso. Reviví toda mi vida hasta ese punto, pero al revés. Recuerdo sonidos, olores, experiencias y todo estaba cristalino. Describe Tony F. Una memoria prodigiosa. A pesar del miedo, Tony F. encontró un extraño sentido en esa experiencia. La parte interesante para mí fue mirar hacia atrás en la revisión de la vida y darme cuenta de que tenía sentido. Todo al estar en orden inverso se sentía tan natural como vivir mi vida cotidiana normal, afirma Tony F. Una perspectiva única. Pero es esa perspectiva real. Y mientras Tony F. viajaba al pasado, Michael H. experimentaba una SM que lo enfrentaba a la decisión final. La elección entre la vida y la muerte. Michael H. Un intento de suicidio. Un encuentro con la puerta del cielo. Michael H. describe haberse visto a sí mismo desde arriba, mientras los médicos luchaban por salvar su vida. Recuerdo haber escuchado que gritaron código azul una y otra vez. Lo siguiente que supe fue que me estaba viendo a mí mismo, siendo condado por el pasillo del hospital, relata Michael H. La sorpresa, la incredulidad ante lo imposible. Michael H. en su viaje atravesó un túnel y se encontró con una figura. Que le invitaba al paraíso. Unete a mi hermano en el paraíso, le dijo la figura. Una invitación tentadora. Sin embargo, Michael H. rechazó la oferta. Y regresó a la vida. ¿Qué lo hizo regresar? Y mientras Michael H. regresaba a la vida, Debra B. experimentaba una SM que le mostraba la belleza del cielo. Un lugar de luz y paz indescriptible. Debra B. Un caso de malaria cerebral. Un viaje a un jardín de ensueño. Debra B. describe un túnel con una luz blanca al final. Donde sentía la presencia de su tía fallecida. Sabía que mi tía B estaba allí. No pude verla exactamente. Estaba borrosa, pero parecía llegar a mí, relata Debra B. La presencia, aunque difusa, se hacía sentir. Y la tía de Debra B le ofreció la posibilidad de quedarse en el cielo. Puedes venir, cariño, si quieres. Es fácil, le dijo su tía. Una invitación irresistible. Sin embargo, Debra B. no se sintió preparada. Y regresó a la vida. ¿Qué la hizo regresar? Y mientras Debra B. regresaba a la vida, Georgetta C. experimentaba un SM que la enfrentaba a la elección final. Quedarse en el más allá o regresar a su cuerpo. Georgetta C.
un ataque cardíaco. Un encuentro con la disyuntiva de la muerte. Georgiana sí describe una profunda calma, La ausencia de miedo o confusión. un alivio inmenso, Georgiana sí se encontró en un umbral, un espacio indefinido. donde sentía la presencia de su guía espiritual. No había objetos, solo la esencia de mi guía que estaba a mi lado, relata Georgiana sí. Una realidad despojada del material. Y Georgiana sí comprendió que debía elegir. Entre regresar a su cuerpo o permanecer en el más allá. Sabía que estaban allí para recibir mi elección, mi decisión de volver a mi cuerpo o permanecer aquí, afirma Georgiana sí. Un momento crucial. ¿Qué la hizo regresar? Y mientras Georgiana sí se debatía entre dos mundos, Luana B experimentaba una ICM que le revelaba su misión en la vida. Un propósito que le daba sentido a su existencia. Luana B. Víctima de un ataque criminal. Un viaje al cielo que le cambió la vida. Luana B describe una luz intensa. Y una voz que le decía, hija, vuelve. Tu misión aún no ha comenzado. Una orden celestial La voz le reveló que era especial. que tenía un papel importante que desempeñar. Sabes que eres especial, sabes que eres mi oveja de otros pliegues, le dijo la voz. Una elegida, una enviada, Y Luana B, obediente a la llamada, regresó a la vida. con una nueva determinación. Y mientras Luana B regresaba a la vida, Julie B. experimentaba una SM que le mostraba la belleza del arte celestial. Un espectáculo de colores y formas que escapaba a la imaginación. Julie B. Una reacción alérgica. Un viaje a un mundo de fantasía. Julie B describe un caleidoscopio de colores Naranja, amarillo, rosa y púrpura. que se movían en patrones hipnóticos, Dentro de ese caleidoscopio, Julie B. veía flores y perlas. que cambiaban y giraban sin cesar, Y Julie B. sentía la presencia de Dios a su lado. aunque no podía verlo. Se suponía que no debía verlo todavía, relata Julie B. un misterio, un secreto. Y mientras Julie B. se deleitaba en la belleza celestial, Jordan H. experimentaba una SM que lo transportaba a un jardín de paz y serenidad. Un lugar donde el sufrimiento no existía. Jordan H. Una sobredosis de alcohol y drogas. Un viaje al abismo que lo condujo a la luz. Jordan H. describe una revisión de su vida. Seguida de un viaje a un jardín celestial. Era la sensación más pacífica que he sentido en mi vida. Sin depresión, sin ansiedad, sin preocupaciones. Solo sentí paz, relata Jordan H. La paz interior, la liberación del sufrimiento. Y en ese jardín, Jordan H. se encontró con un ser de luz. Que lo acompañó en su viaje. Y cuando Jordan H. regresó a la vida, lo hizo con una nueva perspectiva. Una comprensión más profunda. Y mientras Jordan H. regresaba a la vida, Lina H. experimentaba una ICM que le mostraba la importancia del amor incondicional. Una experiencia que la transformó por completo. Lina, Al final de una intervención quirúrgica, un viaje al encuentro con un ser de luz, Lina 8 describe una presencia femenina. que irradiaba amor, calidez y calma. Este ser irradiaba amor, calidez y calma. Parecía que el ser también emitía felicidad en el espacio en el que estábamos. Fue increíble. Relata Lina Nair. Una experiencia sublime. Y Lina Nair sintió un deseo irresistible de irse con ese ser de luz. ¿Quiero ir contigo?, le dijo Lina. Sin embargo, el ser de luz le dijo que debía regresar. No, tienes que irte, le respondió el ser. Un mandato divino. Y Lina regresó a la vida. Con un corazón lleno de amor. Y mientras Lina regresaba a la vida, JG experimentaba una ISE Una experiencia de muerte compartida. que le permitía presenciar la SM de su madre. JG Un testigo del viaje de su madre. describe haber visto la sombra de su madre elevarse de su cuerpo. Era una expresión de sorpresa y confusión. Al final de un túnel había una abertura. Había una hermosa y suave luz blanca al final del túnel, relata JG. La luz, una constante en estos relatos. Y JG comprendió que su madre estaba experimentando una SCM. Un testigo privilegiado. Y mientras JG presenciaba la ICM de su madre, Roger J. experimentaba una ICM que lo transportaba a un mundo prenatal. A un estado de conciencia anterior a su nacimiento. Roger J. Un viaje al pasado. Un recuerdo de su existencia, Roger Shea describe haber estado en un lugar oscuro. donde se encontró con 3 criaturas. Seres de luz, entidades espirituales. Y Roger Shea sintió una profunda conexión con esas criaturas. Una comunicación telepática. Y esas criaturas le ofrecieron la posibilidad de nacer o no. La elección prenatal. Tuve una sensación de comodidad muy agradable cuando se comunicó conmigo. La comunicación fue telepática y terminó con un amable y convincente asentimiento, relata Roger Shea. Una aceptación consciente. Y Roger Shea decidió nacer. Regresando a la vida. Y mientras Roger Shea elegía la vida, Penny D experimentaba una SM que le permitía observarse a sí misma desde fuera. Peliti.
un desmayo a los 17 años. Una experiencia extracorpórea. Penny D. describe haber flotado fuera de su cuerpo. Observándose a sí misma desde arriba. No quería dejar todo mi cuerpo, así que realmente no me moví a ningún lado. Simplemente dejó mi cabeza hacia abajo hasta las rodillas. Así que estaba arrodillado en ángulo recto mirando hacia abajo sobre mí mismo, relata Penny D. Una postura inusual. Y Penny D. sentía que alguien quería que despertara. Una fuerza que la llamaba. Y Penny D. regresó a su cuerpo. Con una nueva comprensión. Y mientras Penny D. regresaba a la vida, Mark B. experimentaba una SM que lo transportaba a un estadio cósmico. Un lugar de dimensiones inimaginables. Mark B. Una sobredosis de éter a los 8 años. Un viaje a un mundo de maravillas y terrores. Mark B. describe haber flotado en un espacio inmenso, Como un estadio gigantesco. lleno de miles de millones de personas, Y ese estadio giraba a su alrededor. mientras él flotaba en sentido contrario a las agujas del reloj. El sonido era abrumador. Sentí el sonido como energía, así como escucharlo. Relata Mark B. Una sinfonía cósmica, Y Mark B. regresó a la vida. con una profunda sensación de asombro. Y mientras Mark B. contemplaba la vastedad del universo, Thangam K. experimentaba una SM que la reunía con sus seres queridos fallecidos. Un encuentro que la llenó de alegría y consuelo. Thangam K. Un episodio de asfixia. Un viaje al cielo. Thangam K. describe haber flotado en un espacio de color azul cielo y blanco. Con una sensación de paz Y Thangam K. se sintió como si estuviera deslizándose por un tobogán de luz. hacia un lugar desconocido, Y al final de ese tobogán, Thangam K. se encontró en una sala de espera. donde la esperaban su madre y sus hermanas fallecidas. Estaba tan feliz de verlos a todos y todos parecían tan jóvenes y felices, relata Thangam K. La felicidad del reencuentro. Y Thangam K. sintió que podía quedarse. Pero no a fuerza la obligó a regresar. Un llamado a la tierra, Y Thangam K. regresó a la vida. con un corazón lleno de amor. Y mientras Thangam K. regresaba a la vida, Gary G. experimentaba una SM que le mostraba la belleza de la luz divina. Una experiencia que le cambió la vida para siempre. Gary G. Un ahogamiento a los 8 años. Un viaje al umbral de la muerte que lo marcó para siempre. Un accidente que lo sumergió en las profundidades del misterio de la muerte. Gary G. describe haber visto a los paramédicos luchando por reanimarlo mientras él flotaba fuera de su cuerpo, observando la escena con una extraña distancia como si no fuera con él. Imaginen esa sensación, verse a sí mismos desde fuera mientras luchan por devolverlos a la vida. ¿Qué sentirían? Miedo, asombro. O una extraña paz. Es una pregunta que nos interpela, que nos hace dudar de nuestra propia percepción de la realidad. Gary G. relata, pude ver a los paramédicos haciendo RCP, uno haciendo las respiraciones y el otro empujando mi pecho. Mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir, su conciencia se veía arrastrada hacia una luz amarilla y dorada. Una luz que lo envolvía en una sensación de paz y bienestar. Esa luz presente en tantos relatos, ¿qué significa realmente? Es una señal de esperanza, un camino hacia un lugar mejor, o quizás algo más, algo que nos atrae hacia lo desconocido. Es una pregunta que nos persigue, que nos hace dudar de todo lo que creemos saber. Gary G. continúa. Empecé a flotar hacia la luz, pero todavía me miraba hacia abajo a mí mismo siendo trabajado. Imaginen esa dualidad, esa conciencia dividida entre la lucha por la vida y la llamada de lo desconocido. Es un dilema que nos hiela la sangre. ¿Qué parte de nosotros mismos sobrevive a esa experiencia? ¿Qué parte se queda atrás? Gary G. se dirigía hacia una luz blanca y brillante, sintiendo que se acercaba al final de su viaje. Pero una voz resonó en su interior, una voz que le decía que no era su momento, que debía regresar. Una voz que lo arrancaba de las garras de la muerte. Una voz divina, un ángel guardián, o la última chispa de su propia voluntad aferrándose a la vida. La voz le dijo, no es tu momento. Y Gary G., obedeciendo esa orden invisible, regresó a su cuerpo a la vida con el peso de una experiencia que lo marcaría para siempre. Una experiencia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué nos espera después de la muerte? Y si la muerte no es el final, sino solo el comienzo de otro viaje, Jense, tras sufrir una grave pérdida de sangre a causa de una lesión, se vio al borde del abismo con la vida escapándosele entre los dedos. Imaginen esa sensación. La debilidad del frío, la certeza de que el final se acerca. James relata. Vi una pequeña luz brillante en la distancia, y a medida que me acercaba se hacía más y más grande. Esa luz, como un faro en la oscuridad, lo guiaba hacia un lugar desconocido. Un lugar de paz, un lugar de tormento, o un lugar que desafía nuestra capacidad de comprensión. James continúa. La luz me hizo sentir que todo estaría bien. No y nada. La sensación que me dio la luz fue maravillosa. Una sensación de paz y amor incondicional, una experiencia que lo liberaba del miedo y el dolor. Es curioso cómo esa luz presente en tantos relatos puede evocar sentimientos tan opuestos.
terror y paz, angustia y esperanza. ¿Qué significa realmente esa luz? ¿Es una señal, una trampa o simplemente una proyección de nuestra propia mente? Es un enigma que nos atrapa, que nos impulsa a buscar respuestas en lo más profundo de nuestro ser. Y MC regresó a la vida transformado por esa experiencia con una nueva comprensión del valor del amor y la compasión. Y así, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Relatos que nos confrontan con la fragilidad de nuestra existencia, con la incertidumbre de lo que nos espera al final del camino. Historias que nos fascinan y nos aterrorizan a partes iguales, que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Experiencias que nos recuerdan que la muerte, aunque inevitable, sigue siendo un misterio que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Un misterio que nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia, sobre la búsqueda de un sentido trascendente. Son estos relatos un simple producto del cerebro en situaciones extremas. Son un atisbo de otra realidad